en este proceso. Hoy vamos a continuar nosotros con el curso. Vamos a ver unos temas bien importantes. Y yo siempre les digo a los estudiantes que si ustedes empiezan a comprender el curso desde hoy, se les va a facilitar. Si comienzan a comprender el curso, a saber de qué estamos hablando, eh, primero se nos va a resultar atractivo el curso y también importante, porque como les decía, acá es un curso de contabilidad social donde vamos a tocar ciertas condicionantes que se dan. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase? Oiga, el objetivo de la clase es que el estudiante aprenda a determinar cómo se mide el nivel de ingresos de un país. Además, puedan definir qué es una variable macroeconómica. ¿Qué es una variable macroeconómica? Es un factor económico es un factor que determina el comportamiento económico de un país. Sencillo. ¿Qué es una variable macroeconómica? Es un factor que determina el comportamiento económico de un país. ¿Ya vieron? Una definición clara, sencilla y concisa. Claro, ustedes todavía no la pueden formular de esa manera. Entonces, más adelante vamos a ver un concepto de lo que es una variable macroeconómica. Eso lo vamos a hacer en una diapositiva posterior. Pero el día de hoy es un objetivo fundamental. Miren, determinar cómo se divide el nivel de ingresos de un país. Y les hablaba de las variables macroeconómicas y se las definía, porque también es necesario que ustedes comprendan que así como hay variables macroeconómicas, hay variables microeconómicas, que eso ya se los he indicado. Las variables macroeconómicas son las que se desarrollan a nivel nacional. Por eso de ahí se deriva el segundo nombre de la contabilidad social o contabilidad nacional, como ya lo vimos. Bien, entonces esas variables, por ejemplo, las que miden el nivel de ingresos de un país son variables macroeconómicas. Y si habláramos al nivel de ingresos de una empresa o nivel de ingreso de una persona, estaríamos hablando de variables microeconómicas. Quiero que entiendan esa diferenciación. A nivel macro, a nivel nacional, a nivel micro, como unidades graníticas, empresas y personas. Ahora veamos, nivel de ingresos de un país, nivel de ingresos de una persona. ¿Cómo se puede medir el nivel de ingresos de una persona? A través de la determinación del salario, del salario. ¿Y qué es el salario? Pues es la compensación económica que recibe el trabajador, resultado de la venta de su fuerza de trabajo. Y el salario se va a integrar por todo el ingreso económico que obtenga el trabajador, por horas extras, bonificaciones, todo lo que obtenga, eso va a ser el salario. Bien, entonces, ¿por qué les estoy exponiendo este ejemplo? Vamos a medir el nivel de ingresos de una empresa. ¿Cómo vamos a determinar el nivel de ingresos de una empresa? Y pónganme mucho atención en este ejemplo que les voy a dar. Bueno, el nivel de ingresos de una empresa se va a medir a través de las ventas brutas. Bueno, tenemos las ventas brutas, después tenemos una operación que se llama descuento sobre ventas, así de manera sencilla. Alguien me puede decir, Lick, pero antes va esto de no, de manera sencilla para que ustedes conceptualicen. Ventas brutas, descuento sobre ventas. ¿Qué nos queda? Ese descuento sobre ventas es un costo de absorción para la empresa y se le descuenta a las ventas brutas. Entonces, nos quedan ventas netas. Ahí hubo una depuración, ¿verdad? Hubo un costo de absorción. Entonces, lo mismo sucede con el nivel de ingresos de un país. Salario, ventas y el país, ventas también, si quieren determinarlo de esta manera. Pero claro, no son ventas como tal, tienen un nombre en particular. Yo lo que les estoy diciendo es que a nivel macro, a nivel micro,
son factibles de medir la misma determinación o el mismo factor. La cuestión es la denominación y la forma en que se aplican a nivel nacional y a nivel individual. Pero de ahí vienen a ser la misma determinación, variando en su escala. Bien, ¿ya vieron? Entonces hay variables macro y variables microeconómicas. Bueno, entonces ahora veamos lo que es el ingreso y su determinación. El ingreso y su determinación. Bueno, veamos pues. El producto nacional es igual al ingreso nacional o renta nacional. ¿Qué otro nombre recibe el producto nacional? Ingreso nacional o renta nacional. ¿Cómo se le denomina a la renta nacional de un país? Ingreso nacional o producto nacional. Y vieron, hay cuatro formas de preguntar la misma pregunta. Y eso tómenlo en consideración. Cuando hablamos de producto nacional, estamos hablando de ingreso nacional. Renta nacional se utiliza esa denominación en otro tipo de países, pero viene a representar lo mismo, solo es una simple denominación. Entonces, nos dice que ambos se determinan en la contabilidad nacional. Miren, antes les decía contabilidad social o contabilidad nacional. Ahí vamos, por decirlo así, ya podríamos llevar 4 o 5 preguntas del examen. Entonces, recuérdense cómo se va a integrar el examen con lo visto en clase, con lo que yo les estoy diciendo, con las diapositivas, la información de las diapositivas y los materiales de apoyo que yo les estaré trasladando en su debido momento. Bueno, entonces nos dice que ambos se determinan, tanto el ingreso como su determinación, en la contabilidad social. Y de esto se derivan una serie de categorías macroeconómicas que permiten entender el comportamiento de la economía de un país. ¿Qué les decía? Es un factor que determina el comportamiento económico de un país, una variable macroeconómica. ¿Por qué? Porque las variables macroeconómicas son muchas, son muchas, son muchas esas variables. Entonces, acá no nos estamos refiriendo a una en particular, sino que nos estamos refiriendo a una gran variedad de variables macroeconómicas que nos permiten entender, por ejemplo, el por qué, la razón de los precios. El por qué, la razón de los precios. El por qué, la razón, cada día alcanza menos el dinero. Estas situaciones son las que vamos a categorizar como variables macroeconómicas. ¿Me entienden, verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los métodos de medición. Bueno, no quisiera avanzar, o regresemos a la diapositiva anterior. No quisiera avanzar sin antes ampliar un poquito. Les voy a agregar un poquito de esto. Nos dice que el ingreso nacional es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante un determinado periodo de tiempo. La suma se refiere a un país en particular en un periodo determinado de tiempo. Ese periodo de tiempo determinado usualmente es un año. Un año. Vean pues. Nosotros anteriormente teníamos 2 periodos fiscales en contabilidad. Uno que iniciaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre, como el actual. Y teníamos otro que empezaba el 1 de julio y terminaba el 30 de junio del siguiente año.
Actualmente solo hay uno vigente, del 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, así funciona y se le llama el periodo impositivo o periodo fiscal. Entonces, la misma frecuencia de tiempo se va a plantear o se va a formular el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, que por cierto, espero hayan investigado a cuánto asciende el monto de el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Espero lo hayan podido determinar para poder eh, entendernos y comprendernos mejor. Eso ustedes tienen que investigarlo, como se los dije. No lo van a entregar, pero sí es objeto de evaluación. Bueno, entonces, ¿qué son los factores productivos? Los factores productivos son todos aquellos elementos que le aportan un ingreso económico a la nación. Ya los vamos a ir descubriendo a qué nos referimos con factores productivos. Lo que sí me permito indicarles es que Guatemala es un país eminentemente agrícola, como nos llaman. Entonces, sus principales productos de exportación son de carácter agrícola. Hay otros que son de carácter agroindustrial, por ejemplo, el palmito, que ya sufren una transformación, ¿no? Entonces, todas esas frutas en almíbar, todo eso son productos agroindustriales que sufren una transformación y que son productos de comercialización que precisamente le generan eso, un ingreso al país, un ingreso al país. Entonces, eso lo debemos de considerar. Entonces, ahora nos vamos a pasar a lo que es el ingreso y su determinación a través de los métodos de medición. Bueno, básicamente son tres métodos de medición. Bueno, número uno, método de producción o del valor agregado. ¿Con qué otro nombre se le conoce al método de producción? Ah, como método del valor agregado. Y es la suma monetaria de la producción en un año. Ojo, factor macroeconómico, variable macroeconómica. Miren, de dos formas los estoy denominando. Producción, producción, factor o variable. Ambos términos vienen a hacer una determinación al respecto. Miren. Entonces, acá lo que nos dice que el método de producción, el de valor agregado, es la suma de todos aquellos bienes que produce Guatemala. Todos los bienes. Y ahí es donde tenemos un problema, porque se produce para el consumo. ¿Ya vieron? Se produce para el consumo. Entonces, posiblemente su registro no está siendo un registro real, un registro real. Pero sin embargo, existen proyecciones y a través de las proyecciones es que se da la determinación del comportamiento para para el siguiente, para el subsiguiente año. Tenemos también el método del ingreso. Ojo, a este pónganle mucha atención. Se entiende como el pago a los factores de la producción. Miren, aquí ya no estoy hablando de factores macroeconómicos, no se van a confundir. Aquí estoy hablando de factores de la producción, que son cuatro: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Bueno, expliquemos cada uno de ellos. La tierra efectivamente es el medio que se utiliza para producir, para producir. La tierra es el medio que se utiliza para producir. Bien, entonces, ¿cómo va a generar ingreso la tierra? Por su uso como medio de producción, o por su arrendamiento, o por su arrendamiento, el pago de la renta. Miren, genera un ingreso, genera un ingreso. Tenemos el trabajo.
es la fuerza de la venta de trabajo, el capital humano, la fuente de riqueza. Se los expliqué la semana pasada, aún hacía pincelazos. Hoy vamos a profundizar un poquito más y no me estoy metiendo a ideologías que no, no, no. Lo único que les digo es que Carlos Marx en su libro El Capital, él estableció que la única fuente de riqueza es la mano de obra. ¿Por qué? Porque es la que produce, es la que genera, y esa generación y esa producción, valga la redundancia, le va a generar ganancia o plusvalía, como se le llamaba, ganancia o plusvalía. ¿A quién? Al dueño de los medios de producción. Entonces es otro elemento que le va a generar ingreso a la nación, ¿no? Tenemos el capital. El capital disponible, miren, puede generar ingreso a través de sus diferentes modalidades de uso, como inversión, como medio de inversión que va a generar mayor competitividad, mayor absorción de fuerza laboral, o dándolo en préstamos que le va a generar intereses, intereses. Claro, es una forma, pues, pero era lo que les decía, el dinero se puede ahorrar y va a generar intereses, pero los intereses no es que no sean productivos, son improductivos, definitivamente. Sí dan una acumulación de capital, lo único que esa acumulación de capital es muy baja, no es tan onerosa como lo genera el trabajo o la fuerza de trabajo. Bien, después tenemos las habilidades empresariales. Cuando hablamos de habilidades empresariales, estamos hablando de la capacidad que tengan los empresarios para lograr su expansión, posicionamiento o liderar la comercialización de los productos a nivel nacional e internacional. La gerencia, la planificación, la organización, la dirección, la supervisión, el control, esas son las habilidades empresariales, las cuales realizan actividades de compraventa de productos. Esas son las situaciones que se dan, miren, y son las que debemos de considerar, las que se dan y las que debemos de considerar. Entonces, ¿cuáles son los 4 factores de la producción? Tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Y ahí están los 4 elementos. El número 3, tenemos el método del gasto. Incluye el gasto de bienes de consumo y bienes de inversión. Ojo, ahí hay 2 tipos de bienes, uno que son de consumo y unos que son de inversión. ¿Y cuáles son los bienes de inversión? El capital, si nos vamos a taxativamente a esa variable. Y los bienes de consumo, pues es todo lo que adquirimos en el mercado nacional, todo lo que adquirimos en el mercado nacional. Ojo, todo lo que adquirimos en el mercado nacional. Esta camisa, estos aparatos, este otro aparato que me está sirviendo de auxiliar en esta noche. Miren, esos son los bienes de consumo. Más el gasto del gobierno y las exportaciones de bienes y servicios. Finalmente, se le restan las importaciones de bienes y servicios a este método del gasto únicamente. Y ya más adelante vamos a ver otras variables donde dice exportaciones menos importaciones. Eso es lo que nos está diciendo este método. ¿Bien? Gastos de gobierno, el método del gasto. ¿Cómo se da el gasto de gobierno? A través de las asignaciones presupuestarias a cada una de las entidades de carácter público o que funcionan con dinero del Estado. La Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, ¿da? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El Estado de Guatemala es su mayor deudor, pero eso significa que tiene que generarle aportes. Bien,
Entonces, esas son las situaciones que se dan al respecto. Los gastos del gobierno. ¿Cómo se le hace una partida presupuestaria? Y aprovecho. El presupuesto general de ingresos y egresos de la nación es un monto determinado, que ustedes ya lo debieron haber investigado. Entonces ahora les doy también que investiguen número de acuerdo gubernativo que aprobó la ley del presupuesto para este año. Número de acuerdo gubernativo que aprobó la ley del presupuesto para este año. Ahí en esa ley están todas las asignaciones presupuestarias que se le dan a cada uno de los ministerios según su dimensión y nivel de cobertura a nivel nacional. Se le asigna presupuesto a los ministerios, a las secretarías, a las entidades autónomas, a las descentralizadas, al organismo legislativo, al organismo judicial, a todo ello. Entonces, ahí se contabiliza el gasto de gobierno. Las exportaciones de bienes y servicios es todo lo que comercializa Guatemala hacia el extranjero. Hacia el extranjero. Todos aquellos productos, sea cual fuere su naturaleza, son los que se venden en el extranjero. Y por eso Guatemala tiene un ingreso. Y esa exportación van a representar gastos de operación y funcionamiento para la empresa, para el país. Entonces ahí es donde se da esa determinación. Y para ver el gasto neto, porque miren, se restan las importaciones de bienes y servicios. Guatemala es un país eminentemente agrícola, como se los indiqué. Un país agrícola, un país donde su producción casi en su gran mayoría es de carácter artesanal, por decirlo así. Entonces, eso es lo que le da el factor importantísimo a estas importaciones de bienes y servicios. ¿Por qué? Vean pues lo siguiente. Guatemala, por su naturaleza, y yo les decía cuáles son los bienes de consumo y les señalaba este aparato. Puede ser que este aparato sí tenga la capacidad de producirse aquí en Guatemala, ¿no? Pero definitivamente esto no se produce acá en Guatemala. Entonces, esos productos para satisfacer las necesidades de comunicación de los guatemaltecos es necesario que se traiga del extranjero. Entonces, cuando se importa a ellos también, esto también representa una variación de capital para el país, porque se tiene que pagar. Entonces, ¿de qué nos sirve exportar si le vamos a restar las importaciones? Suena algo lógico y natural porque Guatemala, miren, Guatemala no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de su población. Guatemala no tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de su población. Entonces hay una gran variación entre lo que se exporta y lo que se importa. Casi duplica lo que se importa a lo que se exporta. Entonces no tenemos capacidad competitiva, capacidad instalada. No podemos condicionar el mercado internacional y eso es lo que hacen los países poderosos, ¿eh? Condicionar las economías. Ya vieron los árabes, pues en plena pandemia no solo bajaron la producción, sino que también le bajaron el precio. Por eso es que el galón de combustible para esas fechas estaba entre 19 y 21 quetzales, 22 quetzales precio máximo. ¿Estaba barata la gasolina? Definitivamente estaba barata. Pero fueron derivadas esas políticas económicas que exigía el momento coyuntural que estábamos viviendo. Entonces ya vieron ahorita, derivado de la guerra, se dieron los precios del combustible a la alza
y como resultado hubo un incremento generalizado de precios. Y ese incremento generalizado de precios difícilmente vuelva a decaer después de esta crisis económico mundial. Bien. Quiere decir que de aquí en adelante nos debemos acostumbrar a pagar entre 35 a 40 quetzales del galón de combustible. En las redes sociales estuvo circulando un meme donde decía que se ganaban 84 quetzales y tienen que pagar 42 de gasolina. De lo que ganan las personas, el 50% va destinado para el combustible. Pero sin embargo, todo lo que se gasta es lo que va a incidir en el método de medición, ¿bien? En el método de medición y su determinación, ¿bien? De el ingreso, Entonces tengamos mucha consideración al respecto. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, lo cual es la definición de las variables macroeconómicas. ¿Y qué nos dice que es una variable macroeconómica? El conjunto de elementos que describen los fenómenos económicos y las relaciones que se establecen entre estos y se pueden expresar cuantitativamente. Miren, elementos que describen fenómenos económicos. El incremento del combustible, fenómeno económico. Y las relaciones que se establecen entre estos y se pueden expresar cuantitativamente. Cuando habla de las relaciones que se describen, por ejemplo, tuvimos la idea porque no se vio reflejado y ahorita que disminuyó, yo consideraría y me atrevería a decir que no es producto del subsidio, sino la caída del barril de petróleo en el mercado internacional, que es una forma de modular los precios. Entonces, eso fue lo que sucedió, pues. Entonces, esas relaciones son las que se pueden expresar cuantitativamente, porque su determinación es a través de valores numéricos. Por ejemplo, y ahorita me voy a hablar de otra variable macroeconómica, que es la desnutrición. Miren, se nos dice que de cada 2 niños, uno está desnutrido. Entonces, si tenemos 2 niños, van a representar el 100% y un niño va a representar el 50%. Entonces, si lo pasamos a porcentajes, diríamos que en Guatemala el 50% de los de niños estaba en un estado de desnutrición. ¿Ya vieron? Esas son variables de carácter macroeconómico y se pueden expresar cuantitativamente. Entonces veamos, una variable económica es la representación de un concepto económico que puede medirse o tomar diversos valores numéricos. Las variables económicas pueden ser de flujo o stock, endógena o exógena, y real o nominal. Bien, cuando hablamos de esas variables económicas que pueden ser de flujo o de stock, ya sean variables macroeconómicas que están dentro de el comportamiento rutinario o normal de la economía de un país, o son factores acumulativos que se mantienen estáticos. Miren, cuando son endógenos y exógenas es que están adentro y afuera. Las variables macroeconómicas en el país inciden directamente sobre la capacidad adquisitiva de la persona, pero esas variables macroeconómicas no es porque quieran existir o porque a alguien se le ocurrió la gana, se le dio la gana, no. Esas variables macroeconómicas resultan de inciden sobre la internacional. El tipo de cambio, por ejemplo, es otra variable macroeconómica. Real o nominal, las reales pues son las que palpamos, las que vivimos, la capacidad adquisitiva de la persona, por ejemplo. ¿Verdad? Esas son esas variables.
reales. Nominales son las que están descritas en papel o son las denominación que se le da de acuerdo a su naturaleza. Bien, esas son las variables macroeconómicas. Ahora empecemos a ver cada una de esas variables macroeconómicas. Y vamos a ver la que realmente es como que si nos interesara. Ahí está, la producción. Entonces nos dice que para conocer la producción de un país en un periodo determinado se deben de considerar los siguientes factores. Pero miren pues, desde el punto de vista de la economía, ¿qué podemos definir como producción? La producción es la actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos y servicios y al mismo tiempo les crea valor. Vean pues, ahora cuando nosotros vimos todo lo que eran los canales de comercialización, en el curso de administración de operaciones, todo lo que son los canales de comercialización, ahí nosotros podemos determinar, miren, nosotros podemos determinar de acuerdo a la naturaleza de la empresa su posicionamiento dentro de la cadena de suministro. Y se los dije, los que llevaron ese curso conmigo, que dependiendo de eso, la empresa puede jugar un doble papel, ¿verdad? Como productor, como intermediario. Entonces, esos son los dos factores que, en los que se conjuga la producción dentro del mercado nacional. Bien, entonces, ¿cómo le crea valor? Era lo que les decía. A través de la generación de fuentes de trabajo, como un ejemplo, oportunidades de inversión. Miren, los emprendedores, ellos detectan una oportunidad y es lo que van a aplicar, pero ellos dónde van a comprar productos a bajo precio en diferentes almacenes y al por mayor para poder vender. Bien, entonces de la producción se derivan las siguientes variables macroeconómicas. Producto interno bruto. ¿Se recuerdan de lo que les acabo de hablar de las ventas brutas? Ahora les estoy hablando del Producto Interno Bruto, PIB, como se le denomina. Y esos acrónimos, compañeros, por favor, se los deben de aprender. Se los deben de aprender. En la práctica cotidiana y rutinaria, ustedes no van a decir que, no van a oír a alguien que les diga el Producto Interno Bruto, no, es que mire el PIB y le dan una explicación. Entonces, eso es precisamente lo que deben de considerar. ¿Y qué es el PIB? Es la suma del valor total de los bienes y servicios de demanda final producidos al interior de un país. Miren, es la suma del valor total de los bienes y servicios. El Producto Interno Bruto está integrado por capacidades económicas y empresariales de muchas personas. Entonces ellos logran establecer un sistema de comercialización de tal manera que el producto que se elabora en una planta de producción, valga la redundancia, en determinado momento va a llegar a las manos de la población. Pero para eso tiene que pasar varias etapas. Los delivery. Ahorita en la actualidad, ese fue un negocio que se está desarrollando debido a que solo se necesita una aplicación en internet para poder adquirir un producto y que se lo entreguen a uno. Entonces, ya para qué voy a gastar yo en camiones, la flotilla, el costo de mantenimiento por la flotilla de camiones o de vehículos, eh,
contratar personal administrativo para establecer las rutas de entrega. Todo eso ya no lo voy a tener como empresa. Eso va a quedar atrás dentro de la organización y como les digo, ahora se puede contratar esos servicios. Un outsourcing, por decirlo así, pero tienen funcionalidad. Después tenemos el Producto Nacional Bruto, el PNB, y es la suma del valor de todos los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado, que generalmente es un año. Incluye lo generado por los nacionales fuera del país. En este caso se entiende a la nacionalidad de los factores que producen los bienes. Bien, entonces el Producto Nacional Bruto es la suma de valor de todos los bienes y servicios de demanda final. Esa es la caracterización al Producto Interno Bruto, que el Producto Interno Bruto dice que todo. Cambio, el Producto Nacional Bruto dice los bienes y servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado. Esto aplica para áreas exclusivas, ¿verdad? ¿Por qué? Está hablando de sociedades, pero también hay empresas, también hay emprendimiento. Entonces, derivado a todo ese tipo de cuestiones, la definición debería de ser mucho más amplia. Pero que lo que sí es cierto es que en Guatemala, como les decía, aproximadamente hay 17.4 millardos de guatemaltecos. Esos 17.4 millardos de guatemaltecos tienen una necesidad en este momento, en este momento. Entonces, ¿qué hacer o cómo integrar esos elementos? También dentro del Producto Nacional Bruto se considera lo que produzcan los nacionales fuera del país. Y esto que se aclara en la diapositiva es muy importante. A mí como me llama la atención y entender esto, miren. En este caso se entiende la nacionalidad de los factores que se producen los bienes. Es decir, todo lo que viene del extranjero y pasa a ser parte del Producto Nacional Bruto, miren, todo lo que proviene del extranjero, eso lo vendió definitivamente un guatemalteco. Y si no fue un guatemalteco, pues al menos fue alguien que compró una franquicia hecha en Guatemala. Entonces, como esa franquicia fue hecha en Guatemala, tiene dinero a ganar una rentabilidad, tiene la oportunidad. Usted dice, deme tortillas durante la semana, en una tortillería le dan fiado y al fin de la semana, al fin de los 15 días o al fin de mes, le van a descontar o le van a cobrar y usted tiene que pagar. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo? Porque vean, pues, imaginémonos que la tortillería está en Estados Unidos. Entonces la tortillería, por vender, tiene que cumplir con las obligaciones del fisco de Estados Unidos y tiene que cumplir con los principios de contabilidad normalmente aceptados en Guatemala. ¿Y eso qué significa? Realizar las operaciones con el registro contable de la empresa, ¿verdad? Y eso se puede hacer, ya no vamos a entrar nosotros acá a mayor cosa, pero eso se puede hacer a través de moneda local o moneda internacional, pero siempre y cuando sea moneda de curso legal. Y normalmente acá en Guatemala es el dólar. Bien, entonces, para terminar, no se le llama guatemalteco al que vende el producto en el extranjero, sino que se le llama productos guatemaltecos de Guatemala. ¿Por qué? Porque veamos, aquí la nacionalidad no estriba en el dueño del negocio, la nacionalidad estriba en la marca, en la marca. Por ejemplo, el pollito, cuando uno va a algún otro país y mira una franca café, anaranjada y como verde o amarilla, no le entiendo, ya sabe uno que es ese famoso pollito. Mira. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Ahí está el pollo campero. Y muchas veces al ver nuestra cara de emoción dicen, ah, este es guatemalteco, ¿no? Entonces, la nacionalidad en este caso no corresponde a la persona, sino que al
producto. Ojo, tengámoslo en claro. Tengámoslo muy en claro para no errar. Bien, vamos a pasar a la otra. Al Producto Nacional Neto, PNN. Producto Nacional Neto. Es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación, es decir, el desgaste de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. Bien, yo les puedo preguntar qué es la depreciación y alguien de ustedes me puede decir, Lick, la depreciación es la pérdida de valor que sufre un bien durante el transcurso o por el transcurso del tiempo. Y yo le diría, excelente, así es. Pero eso es dentro de la organización o de la empresa. ¿Me entienden? Entonces, esa es la depreciación, la pérdida de valor. Tipo de cómputo 33.33, en 3 años se deprecia y queda un valor de registro en libros. Y ese va a ser su valor de aquí para siempre. Y esa es la depreciación. Entonces, funciona casi de la misma manera. Digamos que muy idéntico funciona. La situación es que La situación es que acá la depreciación se da sobre el gasto de los bienes de capital que son necesarios para la producción de bienes. Entonces, era lo que les decía, ¿cómo se va a reflejar o cómo se va a notar eso? A través de la pérdida de valor adquisitivo, a través de la pérdida de valor adquisitivo. Esa disminución que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros ahorita vamos al súper y con el mismo dinero que íbamos hace un año, con ese mismo dinero, casi traemos el 40% menos de los productos que comprábamos con esa misma cantidad de dinero hace más de un año. Entonces sí está sufriendo un desgaste. Miren, todos los bienes de capital. Pero entonces cuando hablamos de bienes de capital, hablemos del giro comercial de las empresas bancarias o del sistema bancario nacional, préstamos para inversión, mira, préstamos para adquisición de vivienda y un sinfín de préstamos que actualmente sale, pero carísimo por por ese desgaste que han sufrido esos bienes de capital. Bien, de ahí tenemos la oferta agregada. Cuando nosotros hablamos de oferta y demanda, estamos hablando de cantidades brutas. Cuando hablamos de oferta agregada y demanda agregada, estamos hablando de valores reales, es decir, lo que realmente se va a consumir en el ámbito nacional. Entonces ahora tenemos oferta agregada. Y nos dice que la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada. Consiste en los bienes y servicios que se producen en el país más las importaciones. Ojo, ahí vuelven a aparecer las importaciones. ¿Por qué? ¿Por qué vuelven a aparecer las importaciones? Que miren, oferta agregada a la cantidad total de bienes y servicios disponibles en la economía para satisfacer la demanda agregada. Se los acabo de decir. Guatemala prácticamente es un país eminentemente agrícola, eminentemente agrícola. Entonces, Guatemala no es capaz de satisfacer las demandas de la población. Difícilmente lo vaya a lograr Guatemala, ¿verdad? Difícilmente lo vaya a lograr Guatemala. Entonces es necesario traer productos de otros países.
Y eso es lo que se le conoce como importaciones. Traer productos de otros países, miren, traer productos de otros países para satisfacer la demanda de la población. Y si nos ponemos a preguntar o estuviéramos a micrófono abierto, yo les digo, déme 3 ejemplos de productos de consumo masivo a nivel nacional que no son de origen guatemalteco, y ustedes se ponen a dar puro Padre Nuestro, ¿verdad? Y efectivamente así funciona nuestro sistema económico en cuanto a la oferta agregada, que deben de ser todos los productos que se tienen en disponibilidad para satisfacer la demanda agregada de los consumidores, o digamos esa demanda real, esa demanda real. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente diapositiva nos dice demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Es la cantidad real de los bienes y servicios que todos los sectores de la economía demandan a cada nivel de precios. Entonces, cuando nos habla de sectores, nos está refiriendo a una división, el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector comercialización, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está estableciendo acá. ¿Sí? Todos los sectores de la economía, todos los elementos que el café, el banano, el cardamomo, el arroz, todos esos elementos. Y Guatemala exporta arroz, sí exporta arroz, sin haber satisfecho o satisfacido la necesidad de los guatemaltecos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Entonces, cuando también nos habla a cada nivel de precios, nos está estableciendo la capacidad económica o la capacidad adquisitiva de las personas. No tiene la misma capacidad adquisitiva, por ejemplo, una persona uno de los personeros de los dueños del pollo, así como con mi persona. No hay comparación, pero también dentro de ustedes y mi persona no hay comparación con una persona del área rural, pero de aquella área rural donde solo hacen 2 tiempos para comer, ¿verdad? Porque comprar 3 ya no se puede. Entonces, esa es la situación. Entonces, la demanda agregada la podemos tomar como es la demanda de las familias por bienes y servicios de consumo. Miren, aquí incorpora el término familia. Y supongamos que la familia se integra por papá, mamá y 2 hijos, y el papá y la mamá trabajan y los 2 hijos están en edad escolar. Ellos son improductivos, tanto para el país como para el hogar. Pero sin embargo son elementos que componen la familia, ¿verdad? Entonces, eso es. La familia es la que va a demandar en su conjunto, no importa la edad de los hijos. Entonces, la demanda de las empresas y el gobierno por bienes de inversión, la demanda de los gobiernos central y local por bienes y servicios, y la demanda de los consumidores y las empresas de otros países por bienes y servicios en forma de exportaciones. Aquí se invierte. Miren, allá era importaciones en la oferta y aquí en la demanda son exportaciones. Si nos vamos al balance, a la determinación de la partida contable, ya vieron, la oferta estaría en el debe y la demanda en el haber. Así sería. Entonces, miren,
la demanda de las empresas, todo lo que requieren las empresas para producir su materia prima, sus insumos, sus materiales, su maquinaria, todo lo que necesitan las empresas para producir. El gobierno por bienes de inversión. Miren, el gobierno, pues bienes de inversión es muy poco lo que realiza. Ya inclusive ahora ya está muerto casi ese proceso. Por ejemplo, la fabricación de carreteras, de hospitales, de escuelas, todo lo que no ha sucedido y que han representado, que ha tenido un costo. Entonces, esos son los bienes de inversión a nivel local. La demanda de los gobiernos central y local, lo que demanda el gobierno propiamente, lo que demandan las municipalidades de bienes y servicios, por ejemplo, Internet. ¿Ya vieron? El Internet ese es un insumo necesario en cualquier institución pública. Entonces ellos lo van a demandar. Y tiene que ver alguien que se los incorpore. Vamos a ver acá. Vamos a ver qué nos dice acá. Vamos a ver. Ay, vamos a ver qué es lo que dice. Nos están trasladando una información con respecto a estas variables. Miren. Bien. Excelente información. La vamos a compartir cuando estemos viendo las variables correspondientes. Excelente, agradecemos la información que estamos recibiendo. Eso es lo bonito de las redes. Entonces, eso lo vamos a desarrollar ya cuando lo estemos viendo. Yo les voy a leer la información que me están trasladando. Entonces, miren, aquí también se incorpora, así como la oferta agregada nos da esos elementos de poder decir que lo que se produce en Guatemala no satisface las necesidades de la población, también dentro del giro comercial o de las operaciones comerciales del país, también están las exportaciones y son demanda de los consumidores y las empresas de otros países. Por ejemplo, la materia prima que se traslada de Guatemala hacia otros países. Por ejemplo, Guatemala vende energía eléctrica, que es un servicio. Guatemala vende oxígeno, que es un producto que se desarrolla acá en Guatemala y se comercializa. ¿Bien? O sea que Guatemala también tiene sus potencialidades. Y hay alguien allá en el extranjero que demanda esas potencialidades que Guatemala cuenta. El turismo, por ejemplo, en otros países demandan venir a Guatemala y vienen, la industria sin chimeneas, como se le llama. Entonces, eso es lo que sucede con la demanda agregada. Bien. Ya vimos esas variables con relación a la oferta y la demanda. Ahora veamos esas variables con relación al nivel de ingresos. Entonces el ingreso nacional, el IN, nos dice que es la suma total de todas las remuneraciones que percibe cada una de las unidades económicas por la actividad productiva realizada. Es decir, es la suma de salarios más ganancias, más rentas, más intereses. Vean pues, cuando hablamos de ingreso nacional, miren, estamos hablando de todo, todo lo que ingresa a las arcas del Estado. Por eso es importante que Guatemala impulse políticas reales que ataquen la evasión fiscal, pero esa evasión fiscal de origen, desde la plena raíz, que no la provoca ni usted ni yo, aunque no pidamos factura cada vez que realizamos una compra. Esa evasión fiscal la practican los grandes consorcios económicos. No solo obtienen grandes utilidades, sino que todavía no quieren ni pagar impuestos. Así de desalmada está la situación en ese respecto.
no quieren pagar salarios, no quieren acumular pasivos laborales. Miren, que son las cuestiones que eh, Guatemala debería de considerar para poder salir a flote en una verdadera economía de, o en una economía real, le pudiéramos decir. Entonces, en este caso, el ingreso está por la suma de los salarios. ¿Los salarios de quién? De todos los trabajadores. Más las ganancias de quién? De las empresas. Las rentas más los intereses producidos. Todos esos elementos se aunan y integran un solo valor llamado ingreso nacional. De ahí tenemos el ahorro. Miren pues, el ahorro. El ahorro es la parte del ingreso que no se consume ni se gasta en impuestos. La característica importante del ahorro consiste en que representa dinero que, habiendo sido pagado como ingreso a las familias, no influye de regreso a las empresas en forma de gasto de bienes y servicios. Miren, la economía a nivel nacional es un ciclo. La economía es cíclica, es un círculo que está en constante movimiento o evolución. Entonces nosotros, esta variable macroeconómica dentro de la economía familiar prácticamente es casi hasta inexistente, casi hasta inexistente. Entonces, no digamos a nivel nacional. Si el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, ustedes lo pudieron investigar, se dieron cuenta cómo se integra y cómo se financia. Se financia a través de proyecciones. Entonces no hay dinero, Lick, efectivamente no hay dinero. Pero sin embargo el financiamiento se da a través de proyecciones. A través de proyecciones. De ahí el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación se financia a través de el endeudamiento, ya sea nacional o internacional. Cuando hablamos de nacional estamos hablando de bonos del tesoro, por ejemplo, la emisión de bonos del tesoro, para venderlos y adquirir un capital disponible por parte de los particulares, que por cierto es el mejor negocio al que se pudieran meter, comprar bonos del tesoro. Son garantizados y son las más altas tasas de interés que pagan en el mercado nacional. ¿Verdad? Entonces, es difícilmente que en las familias se dé el ahorro, que sería un porcentaje determinado de los niveles de ingresos y que se van a un banco y ya no tienen movimiento. ¿Bien? No influye de regreso a las empresas en forma de gasto, es decir, ya no se gasta, no que se ahorra. Entonces el ahorro va a ser Y menos C más impuesto. Miren, Y va a ser el menos C más impuesto. Entonces, esos son los elementos que se dan en este contexto. En este contexto. El ahorro podríamos decir que es una fábula para muchas familias, inclusive hasta para las empresas. Variables macroeconómicas de inversión. Cuando hablamos de variables macroeconómicas de inversión, estamos hablando aquella parte del ingreso que se usa para reactivar la economía o bien parte del ahorro para la adquisición de bienes de capital. Digamos que usted tiene una cuenta de ahorro y va a realizar inversiones. ¿Qué es lo que hace? Traslada de su cuenta de ahorro a la cuenta monetaria
para poder pagar, para poder, ¿qué le puedo decir? Operaciones comerciales. Y eso es lo que nos está diciendo acá. La adquisición de bienes de capital, los medios para producir dinero. Entonces, la inversión se usa para reactivar la economía, efectivamente, algo que no sucede dentro del mercado nacional o dentro del contexto global a nivel país. Mire, ¿por qué? Porque como les decía, la inversión genera rentabilidad, la inversión genera, miren, mayores niveles de empleo, que se absorbe la mano de obra, ¿sí? Que se absorbe la mano de obra disponible en el mercado. Miren, y nos dice que en este caso la inversión es el monto en que cambia el stock de capital de una empresa o de una economía una vez efectuados los descuentos por reposición de capital que se desecha. Vean pues, recordemos que una empresa cuando se va a expandir hay formas de financiamiento, hay fuentes de financiamiento. Por ejemplo, la rentabilidad o las ganancias es una. Otra, las aportaciones de capital. Mire. Otra, la no distribución de las regalías, ¿mire? O del pago de las acciones. O del pago de las acciones. Aporte de los socios para generarse mayor cantidad de dividendos. Entonces, eso es. Lo importante es que sí cambia el stock de capital. Eso es definitivo. Cuando se da una inversión, normalmente se da la disminución de las rentas de la organización o la empresa. Tenemos el consumo. El consumo, decimos que es el gasto total de una economía en bienes y servicios que se utilizan dentro de un periodo específico, por lo general un año. Es parte del ingreso que se utiliza para obtener los bienes que se requieren para satisfacción de las necesidades humanas. Y miren, es el gasto total de una economía de bienes y servicios. Definitivamente el consumo se une mucho a esa variable del gasto. El consumo es lo que compramos, combustible, vehículos, motocicletas, calzado, vestuario, ¿verdad? Ornamentos de carácter personal, ¿verdad? Eso es lo que se da en el consumo. Todos esos factores que determinan el comportamiento de la persona. Ahí es donde la microeconomía analiza los bienes complementarios, los bienes sustitutos, porque el consumo también se supedita o se condiciona al nivel de ingreso, en forma individual, ¿no? Una persona no puede gastar más de lo que gana. Y si gasta más de lo que gana, se está metiendo a un endeudamiento, que es un factor negativo en comparación al ahorro. Y para muchas personas se convierte en un factor inclusive hasta lesivo, porque es difícil reponerse de altos índices de endeudamiento y si se sigue generando la misma cantidad de dinero, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a lo que son las tasas de interés. Bien, las tasas de interés nos dice que es el precio del dinero que se presta. Mire, que se presta, no que se empresta, que se presta. Y ese prestar puede ser en doble vía. Si una suma de dinero se presta para un periodo específico, el monto que
que el prestatario para el prestamista es mayor al que se prestó al inicio. Esto influye en el nivel de consumo, en el nivel de inversión y en el nivel de ahorro. Por ejemplo, si usted es el que presta el dinero, o sea, usted lo recibe, al final de mes le van a descontar una cuota y esa cuota va a disminuir su nivel de consumo. ¿Por qué? Porque va a tener menos dinero, sus niveles de inversión. No digamos el nivel de ahorro, que por sí ya puede ser una fábula, y eso es lo que nosotros debemos de considerar. Entonces, la tasa de interés es el precio del dinero que se presta. Hay dos tipos de interés, una tasa activa y una tasa pasiva. La tasa activa es la que los bancos le cobran a los particulares por obtener su préstamo, ¿verdad? Y la tasa pasiva es la que pagan las entidades bancarias a los cuentavientes por el ahorro de su dinero en las agencias bancarias. Por eso es que la tasa pasiva normalmente está entre 1.5 a 2.5 como máximo. La tasa activa está entre el 11, el 13%, ¿verdad? Y un interés real del 15% que prestan los bancos, capitalizable 2 meses al año. Lo que nos da como resultado que muchas instituciones cobran entre el 65 y el 70% anual en préstamos normales. Mire. Pero sin embargo está esa diferenciación. Esa diferenciación entre la tasa activa y la tasa pasiva se le llama BIE financiero. Y es el sesgo que existe entre ambas empresas. No debería ser tan amplio, porque no debería de ser tan amplio, pero lamentablemente así funciona. Bueno, vamos a pasar y yo les voy a leer esta información que me acaban de trasladar. Agradeciendo por la deferencia que tienen y nos ponen en contexto de algunas otras cosas más. Tenemos el empleo. Dentro del empleo, miren pues, en cuanto al empleo, vamos a ver, en cuanto al empleo, la población económicamente activa PEA, según el Ministerio de Trabajo, es el total de personas de 14 años y más que están ocupadas o desocupadas, es decir, que tienen trabajo o que buscaron y no encontraron. Las personas que están en edad de trabajar y quieren trabajar a salario de mercado. Bien, entonces veamos lo siguiente. En Guatemala, la edad mínima para trabajar es de 14 años. Es lo que en el Código Civil se establece como capacidad relativa que tienen los menores, miren, en algunas circunstancias para contraer derechos y obligaciones de carácter jurídico. Jurídico. Entonces los menores de 14 años tienen esa facultad que les otorga la ley para poder trabajar. Claro, hay que cumplir con requisitos especiales, porque tiene que haber una autorización por parte de la Inspección General del Trabajo, miren, si no, no se pueden dar esos preceptos legales en cuanto a la contratación de menores. Pero no es un tema jurídico el que estamos hablando, sino que quería que lo conceptualizaran y lo comprendieran, porque la población económicamente activa se integra por aquellos mayores o de personas de 14 años o más que buscaron trabajo o que trabajaron y están
desempleo. Mientras no cambie ese estatus, no se puede considerar población económicamente activa. Y ya vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Y cuál es la caracterización de esa población económicamente activa? ¿Qué es la que produce? ¿Qué es la que sostiene la economía del país? Y ahí es donde veníamos a ver lo de la inversión en los grandes capitales, la evasión fiscal que provocan las grandes empresas. El rico no paga impuestos, así dicen allá afuera. El rico no paga impuestos porque los evade. El pobre no paga impuestos porque no consume. Entonces, si nos queremos considerar de clase media, aunque eso no existe, pero para que ustedes me entiendan, si nos queremos considerar de clase media, usted y yo somos los que pagamos nuestros impuestos y sostenemos la economía nacional. ¿Me vieron que no se torna un tanto justo para nosotros? Entonces, de ahí tenemos la población económicamente activa. Miren, población económicamente inactiva, la PEI, y es el total de personas de 14 años o más que no realizan ninguna actividad económica ni buscaron trabajo, tales como estudiantes, amas de casa o jubilados. Bien, ¿por qué es importante establecer la población económicamente inactiva? Es que eso es para ver los niveles de rentabilidad y la relación beneficio-costo. ¿Eh? Entonces, estudiantes de 14 años, ¿en qué están? En segundo básico, 15 años van a pasar a tercero básico, pero esos son de 14 años. ¿Dónde están los de 17, de 18? Son los que están estudiando una carrera diversificada y están en esas condiciones porque los padres tienen el suficiente dinero para poderles proveer esos servicios, ¿verdad? Entonces, amas de casa son las que son económicamente dependientes de los ingresos que procura el marido. Y los jubilados, estos porque ya pasaron de su vida activa como trabajadores a una vida inactiva, al estrato de los derechos sociales. ¿Me entienden? Entonces los jubilados no se van a contabilizar como tal, porque ellos ya fueron productivos para el país. Entonces, bueno, entonces veamos pues. Acá nos mandan una información, yo se las voy a leer. Entonces, el porcentaje de desempleo es la tasa de que mide el nivel de desocupación en relación con la población activa, en sentido que la población que estamos en la edad, condición y disposición de trabajar, población activa, no tiene algún puesto de trabajo. ¿Y cómo vamos a medir el desempleo? Con la siguiente fórmula: número de desempleados dividido la población económicamente activa por 100. Bueno, así es como se va a medir la tasa de desempleo. Miren, derivado a esos factores. ¿Ya vieron? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver lo que es el desempleo. El desempleo, ya lo vimos, número de desempleados dividido por población económicamente activa por 100. Eso nos va a dar un porcentaje. Entonces el desempleo está representado por la parte de la población económicamente activa que desea laborar, pero no pueden obtener un trabajo. Bien, entonces veamos esas circunstancias, jóvenes, que a mí me parecen muy importantes considerar. Porque el desempleo en Guatemala viene a ser un factor grave
Yo les indicaba, y me gustaría que ustedes lo verificaran, que los niveles de desempleo prácticamente llegan casi a un 65% en la actualidad. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que permitir a vertir nuestros comentarios de manera objetiva, no solo por criticar e insultar al gobierno, no solo por eso, sino que miren dónde anda el presidente de Guatemala, en Ucrania, y haciendo qué, si las relaciones comerciales con Ucrania no representan pero ni el 0.5% de ingreso para el país. O sea, no es de interés nacional eso. Miren lo moral y inmoral de esa actitud. No sé qué pretenderá, si descubrir o hacer que se nos olvide lo de la alfombra. No sé si eso es lo que pretenden, pero yo creo que eso lo trae más a colación. O Guatemala le va a declarar la guerra a Rusia, así como Guatemala le declaró la guerra a Belice como a finales de los años 80. ¿Sí? Dice que salieron a pelear a las calles con sartenes, mientras que Belice pasó circulando sus aviones Harrier aquí en Guatemala. Imagínense qué desventaja económica para ponerse a hacer esas cosas. Y ahorita nuestro presidente allá en Ucrania, en lugar de estar viendo la problemática que aqueja al país, los canales de televisión tan pomposo que hacen, inclusive hoy pasaron anunciando todo el día a qué horas de la noche vienen otros repatriados. Sacan reportajes cómo los trasladan del aeropuerto para su lugar de origen. Sacan reportajes, miren, como una falta de respeto en los hogares de las personas donde los están velando, exponiéndolos a que nosotros visualicemos el dolor que están sufriendo. Es que eso es preocupante, jóvenes. Miren, fueron 52 personas muertas en ese tráiler. A su merecido. ¿Para qué se van? No es que se vayan ni es que sea su merecido, compañeros. Acá en Guatemala no hay empleo. No hay empleo para todos. Miren las estadísticas, anualmente se van entre 85,000 y 90,000 personas buscando una mejor oportunidad. Entonces se migran hacia el extranjero y normalmente nosotros siempre lo miramos hacia el norte, pero también hay hacia el sur, con México, con Honduras. Lo irónico que de Honduras vienen aquí a grandes caravanas y muchos guatemaltecos van aquí a trabajar y dicen que sí hay trabajo en Honduras, ¿verdad? Pero ese no es el tema, sino que el tema en sí es el desempleo. Como consecuencia de estas variables macroeconómicas, y se los dije, vamos a tener que entender fenómenos de carácter social y político. Eso se los dije, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan? Entonces, ahí es donde radica esa situación. Entonces, de ahí tenemos el subempleo. ¿Qué es el subempleo? Es parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores o los que generalmente se gana poco. También son subempleadas las personas que trabajan en jornadas reducidas y de modo esporádico, sin suficiente regularidad. Cuando hablamos de subempleo, también eso es delicado, compañeros. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en procesos de contratación de recursos humanos, donde las personas uno las entrevista o se junta con personas o se encuentra con personas haciendo cola para optar a un puesto. Y es triste oír que una persona le diga, mire, aunque sea de limpieza, pero la cuestión es ganar algo. ¿Saben cuál es el problema? Que el trabajo, el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental. Miren qué categoría le dan al trabajo, derecho humano. Entonces el trabajo tiene que mucho ver con la dignidad y la indemnidad de las personas y ese es el daño moral que se le provoca.
y las personas están conscientes de ese daño moral diciendo, bueno, aunque sea de barrendero me voy, aunque tenga un título de licenciatura, un título a nivel diversificado. ¿Pero por qué? Porque el Estado es incapaz de satisfacer esas necesidades. Y no digamos que es el Estado, que es que el Estado no le debería trabajar, no le debería dar trabajo acá a todo huevón, pueden decir muchos. No, no es eso. Es que el Estado no tiene políticas de coerción que obliguen a los grandes empresarios a crear fuentes de trabajo obligatorias derivado de la rentabilidad o el ingreso que perciben anualmente. Mire, eso es lo preocupante con estos dos índices, mire, el desempleo y el subempleo. Bueno, y ahí tenemos el nivel de precios. En el nivel de precios, miren, eso va sobre los productos, esos nos dice que en el nivel de precios es un fenómeno económico que consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios y factores productivos de un país. La presencia de la inflación repercute en un poder de compra decreciente. Vamos a leer la otra y les voy a explicar. La tasa de inflación es cuando la inflación se mide a través del crecimiento porcentual de algún índice de precios durante un periodo. La tasa de inflación entre más alta es, genera efectos negativos, ya que reduce el poder adquisitivo, deteriora el valor de los activos financieros expresados en términos monetarios. Bien, vean pues, la inflación es necesaria en países de economías emergentes como Guatemala. ¿Por qué es necesaria la inflación? Bien, por lo siguiente. La inflación, como lo dice, es un incremento generalizado sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios y los factores productivos de un país. La inflación repercute en un poder de compra decreciente. ¿Por qué? Porque se pierde la capacidad adquisitiva de la moneda. Se va disminuyendo el ingreso real de las personas, no el ingreso nominal. El ingreso nominal sigue siendo el mismo. La persona sigue ganando lo mismo, lo único que eso mismo le representa una disminución de valor de compra. ¿Y por qué les digo que es bueno? Porque ahí se hacen políticas, se deben de hacer, el gobierno está en la obligación de rehacer políticas de reajuste salarial. Que miren, de acuerdo a mi percepción, en este año o para el próximo año debería de haber un incremento sustancial en el salario mínimo, o los salarios del mercado. A eso se refiere. Mire, el salario mínimo. Debería de haber un reajuste sustancial, tanto para los trabajadores de la iniciativa privada como para los trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque si no se va a detener y se va a deteriorar la economía nacional. Hace poco, el ministro de Finanzas Públicas y el presidente de Guatemala, del Banco de Guatemala, perdón, específicamente este señor, decía que le iban a inyectar no sé cuántos millones de dinero a la economía nacional para que hubiera un flujo de efectivo acorde al momento. ¿Cuál es ese momento? El pago del bono 14. Tenía que haber más dinero en circulación por eso. Pero ¿cuáles son las acciones de la población cuando le pagan el bono 14? Comprar más. A mayor ingreso, mayor capacidad de compra. A mayor ingreso, mayor consumo. Ley natural. Y eso es lo que le da vida a la economía nacional. Si no se compra, se va a morir la economía. Y los guatemaltecos estamos dañados en nuestra capacidad adquisitiva. Entonces la inflación es necesaria para que vaya creciendo también la economía. El problema, cuando veamos específicamente el tema de la población, de la inflación, perdón, nos vamos a dar cuenta que sus efectos negativos y positivos y su categorización de acuerdo a sus niveles. Miren, después tenemos lo que es
El ciclo económico. El ciclo económico es un patrón histórico de altibajos en el nivel de producción real y que tiene un momento de crecimiento o expansión que se caracteriza porque se incrementa la inversión y por lo tanto la inversión real, con lo que se da un aumento en el nivel de empleo y por ende en el nivel de ingresos. Pues, lo que les decía, en economía todo es cíclico. Mire, es un patrón histórico de altibajos en un nivel de producción real. Siempre, siempre los ciclos económicos van a tener este comportamiento. Suben, llegan a su punto máximo o a su máxima expresión y de ahí viene un decaimiento. Y cuando se considera que su caída es muy galopante, se deben de incorporar políticas económicas que permitan esa recuperación. Y era lo que les decía hace un rato. Tienen que haber incrementos sustanciales en los salarios mínimos porque si no, la economía se va a deteriorar. El guatemalteco se va a quedar sin poder comprar, sin capacidad adquisitiva. Entonces no va a haber quien les compre sus productos y si no los venden, ellos tampoco van a tener ganancia. Miren. ¿Y qué es lo que levanta la economía? La inversión. Y en este caso tendrían que invertir en el salario, el Estado en el salario, ¿no? Para que se logre recuperar la economía. Bien, vamos a pasar a la fase de las preguntas y en la fase de las preguntas dice, ¿es la suma monetaria de producción en un año? La pregunta número 2 es un fenómeno económico que consiste en un incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes, servicios y factores productivos de un país. La pregunta número 3 es cuando la inflación se mide a través del crecimiento porcentual de algún índice de precios durante un periodo. Pregunta número 4. Parte de la población económicamente activa que no cuenta con un trabajo debido a la presencia del desempleo, por lo que opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco. Pregunta número 5. Es la suma de todas las remuneraciones que percibe cada una de las unidades económicas por la actividad productiva realizada. Bien, con esas preguntas, jóvenes, llegamos a la parte final del curso. Ya no me queda más que darle muchas gracias por su atención de vida, deseándole muchos éxitos y una feliz noche. Que todo lo que hagan en esta semana sea para bien. Que Dios los bendiga, estimados alumnos, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y siempre es un gusto estar con ustedes.